Y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a colocarnos todo en el libro de Juan. Sabemos que vivir una vida de servicio, como siempre lo digo, trae cobertura y bendición para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos predicar, ¿no? La cobertura de Dios para cada uno de nosotros. Esa cobertura del Señor. Le damos gracias a Dios. Amén. Entonces vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 13. Juan, capítulo 13. Juan 13. Amén. Esta es una historia que cada vez que uno la lee lo llena de fe, lo llena de amor por el prójimo, lo llena de amor por el servir. Amén. Muchas de la Biblia ahorita tienen subtítulos, ¿no? Y uno de los subtítulos de esta Biblia que tengo dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Amén. Entonces vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos la palabra. Juan 13. Vamos a leerla del capítulo 1. 13. 1, 3. Juan 13. Capítulo 13. ¿Ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios, el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con las toallas con que estaba. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, ¿no tendrás parte? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lávame las manos. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque tú has venido, Señor, a servir, Señor, a dar tu vida, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna, tener perdón, Señor, tener redención ante el Padre, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Hoy te ponemos este fragmento de la palabra, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Señor. Que hable, Señor. Toma el control de mi boca, Señor. Toma el control de mis pensamientos, Señor. Aún en los corazones de mis hermanos, Señor, límpialo a través de tu palabra, Señor. Que esta semilla de vida, Señor, llegue, Señor, allí y haga, Señor, resplandezca ese fruto a su tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra siempre sean para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, amén. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos una de las tantas historias que nos llega y nos vuelve a llegar y nos da mucha enseñanza. Son pocas predicadas, mi hermano. Estas historias son pocas predicadas hoy últimamente. Ahorita predicamos
es qué le vamos a pedir al Señor. ¿Qué necesitamos? Eso es lo que no está mal. Pero nuestras predicas, muchas predicas se basan en lo que el Señor te va a dar. ¿Qué es lo que el Señor te va a dar a ti? ¿Qué regalo, qué beneficio, qué don, qué talento te va a dar? Pero este tipo de predicas a veces quedan al olvido. Lo que hizo el Señor, que es una vida de servicio, una vida de servidor. Amén. Entonces vemos un contexto, el capítulo 1, vamos a ir al verso 1 nuevamente del capítulo 13, y nos dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Ahí vemos que Jesús, en esta parte de 13 Juan, los capítulos anteriores, vemos que Jesús hizo milagros, Jesús hizo prodigio, Jesús predicó a todos. Pero ahora Jesús está, antes de la Pascua, celebrando esa cena con los discípulos, ya en un lugar más íntimo. Ya en un lugar más íntimo, ya enseñándole a los discípulos, terminándolo de preparar. Ya Él hizo milagros, ya hizo prodigios, pero le tenía que estar allí, y duró varios capítulos allí enseñándolo en ese lugar que muchos le llamaban aposento alto. Acuérdense cuando Jesús le dijo en Lucas 22, 7, 13, se los traje. Mira lo que le dice Jesús. Llegó el día de los panes y levaduras, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia: esta es la casa. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Ok, allí está ya Jesús en ese lugar. Él mandó, vamos al contexto histórico de dónde está. Está pronto ya la Pascua. Acuérdate que la Pascua la tenían que preparar, el cordero lo tenían que apartar un tiempo antes, ¿sí o no? Y vamos a ir, el que quiera anotar Éxodo y Levítico, donde hablan de eso. Y ellos están en un lugar donde le llamaban aposento alto. Ellos están celebrando la cena pascual. ¿Ok? Y sabemos lo que es la fiesta de la Pascua, el Pesat. No, eso lo hemos explicado y eso lo vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cuándo celebraba la cena pascual? ¿En qué fecha? ¿En qué mes? Y ese mes era el primero para ellos, ¿no? O también se conoce en los judíos como el Pesach o la Pascua, que es una de las primeras fiestas solemnes del Señor. De todas maneras, busquen Éxodo 14, 1, 20, donde se inicia, que fue que le dio todas las instrucciones cuando iban a morir los primogénitos en Egipto. Y en Levítico 23, 5 se dice cuál era la fecha exacta. Y es el primer mes, que es el mes de Nisan, a los 14 días. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús le dice, ¿no? Dice allí: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿lo amó hasta cuándo? ¿Hasta cómo lo amó Jesús? Hasta el fin. Y ahí donde está el versículo de Juan 1:12, que dice: a los suyos vino y muchos no le recibieron. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Él vino a todos, a los suyos, primeramente al pueblo de Israel. Era el linaje, era la promesa, era todas las profecías cumplidas, que Él iba a venir a su pueblo, a liberarlo. Pero ellos creían que iba a liberarlo como David, como Josué, con espada, tomando territorio, venciendo a los romanos. Pero ellos querían liberarlo de la cautividad, pero del corazón. Ellos querían rescatarlo de eso que siempre lo hablamos cuando tocamos el tema del infierno, de la muerte espiritual que ellos tenían por el decreto de Génesis 3. Cuando Génesis 2, cuando él dijo: si comiera del árbol del bien y del mal, ¿qué pasaba?
¿Y ellos murieron físicamente? ¿Murieron? ¿Cuántos años duró Adán y Eva? Pero se separaron de Dios. Dios le hablaba. Ellos entraban al Señor. Ellos hablaban al Señor y Dios les respondía. Por eso que Jesús una vez le dijo, y eso lo vamos a ver cuando estudiamos el libro de Juan, pero por eso que tenemos que tener esos fundamentos básicos de qué es el infierno, que cómo era el infierno en el momento, cómo era el Antiguo Testamento, ahora qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Él dijo, sus padres comieron del maná del cielo y murieron, pero el que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá jamás. Wow, yo la cabeza no le daba para eso. Ahí hicieron cortocircuito, hermano. Porque sabían, ¿no? Cuando vemos al infierno, ¿qué pasaba con todo lo del Antiguo Testamento? Subían al cielo, descendían al Seol. Pero la misericordia de Dios, Jesús vino a destapar eso. Lucas 16, había un lugar todavía que se llamaba seno de Abraham o paraíso, donde por la gracia y la misericordia de Dios, ese lugar era para los justos. Donde le dijo Lázaro, el rico, déjame yo pasar allá. No, tú no puedes pasar allá. Entonces vean la casa de mis hermanos para que no vengan aquí donde yo estoy. ¿Ok? Pero cuando vino Jesús en la cruz, Él desciende y libera y se lleva ese seno de Abraham y el paraíso al cielo, llevando la cautividad. ¿Ya? Ahí está el versículo. Entonces, por eso es la importancia, ¿no?, de que vino Jesús en la cruz. Todo el mundo lo ve, pero una importancia tan tremenda de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso que el rey David decía en una profecía en el Salmo, no dejarás que mi alma se pierda en el Seol, porque iba a venir la resurrección de Cristo, iba a venir la redención. Y ahora ese decreto que se dio, que todos iban a morir, ya Cristo pagó. Ahora todos los que mueren en Cristo suben al cielo el alma. Anteriormente todo descendía, todo. Por eso que a veces hay confusión en ese tema del infierno y con el tema de la salvación. Todo descendía. Todo descendía. No sé si ustedes han leído ese versículo oscuro que le llamamos nosotros, donde Samuel consultó una divina. Saúl consultó una divina y que venía Samuel. Todos subían. Ellos sabían que todos estaban en el Seol. Que pasa que por la misericordia de Dios había un lugar apartado para los justos, que era el seno de Abraham. Se le conoce seno de Abraham o paraíso. Por eso que cuando estaba muerto, el que estaba al lado de Cristo dijo, desde hoy estarás conmigo, porque ellos murieron y su espíritu bajó, descendió, y él descendió, pero al paraíso, no al lugar de tormento, al Seol. ¿Entiendes? Pero eso ya está. Después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que es la primicia, están allí. Bueno, y aquí hay una parte que dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón. ¿Quién había puesto eso? Por eso que nosotros tenemos dos grandes enemigos, siempre lo digo, el diablo y nosotros mismos. ¿Ok? Dos grandes enemigos, que Él va en contra de la palabra y las cosas del Señor. Y Él es el que alimenta nuestro corazón y nuestros deseos. Él lo va a alimentar para ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, el diablo, que también le podemos llamar como Satanás o como adversario, ¿ok? Como el adversario, como el mentiroso, como el padre de mentira, es engañoso. Por eso que en Jeremías nos dice, en Jeremías 17, para el que quiera anotar, 9:10, engañoso el corazón más que todas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Wow, Pero Judas parece que estaba descuidado el corazón. ¿Y ahí donde se le metió? Satanás. Y vamos a ver por qué Judas se le metió Satanás. Primero se iba a cumplir una profecía, pero eso es una enseñanza para todos nosotros. Podemos caminar con el Señor,
Podemos ver los milagros. ¿Judas vio los milagros? Sí. ¿Judas hizo milagros? Sí. ¿Judas tuvo? Sí tuvo. ¿Se congregaba? Sí se congregaba Judas con el Señor. Para todos lados iba. Pero le abrió puertas a Satanás en su corazón. Y lo tomó, mi hermano. Lo tomó, claro. De muchas maneras. Pero Jesús lo sabía y Jesús le perdonaba eso. Porque no le iba a esconder nada a Jesús. ¿Sí o no? Por algo lo puso Jesús ahí. Digo, Jesús lo puso por algo ahí. ¿Verdad? Pero ya él tenía otra visión. No tenía la visión de Jesús. Él tenía su propia visión. Y eso lo vamos a ver. Entonces, Él nos llena el corazón para mentir, exaltarnos. Y eso lo vamos a ir viendo. Él nos llega el corazón para ser mentiroso. Y se mete mucho en las iglesias para exaltarte. Por eso es que es bueno que uno lea estos versículos de Jesús, para que uno salga a tierra, ¿no? Porque hay gente que no quiere estar a tierra, porque de repente ya se saben 4 o 5 versículos, ya quieren que son mejores que otros. Ya no, mira, no, yo tengo que, me voy a contaminar, se me va a ir la atmósfera de aquí, porque si hablo con esa persona, wow. ¿Entiendes? Pero cuando vemos a Jesús, wow, mire qué pasó aquí, pues. Cuando vemos lo que hace Jesús, por eso que Jesús tenía que apartarlos a ellos, porque venía la enseñanza final. Él dio los prodigios, Él dio los milagros, Él vio haciendo eso, pero ahora lo que venía era lo bueno. Era el servicio, el valor del servicio al Señor. Sin eso, Satanás se mete en el corazón muy fácilmente. Amén. Entonces vamos a seguir en el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas, vamos a ir rapidito hoy, porque tenemos varias cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó ¿qué? Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba. Aquí empieza. Jesús tenía muy claro quién era, de dónde venía y a dónde iba. El propósito de Jesús estaba claramente enmarcado, ¿verdad? Porque por eso es que empieza diciendo así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él ya estaba claro quién era. Él ya era claro quién era. Y también sabía a dónde iba. ¿Cuál era el propósito que iba a hacer? ¿Por cuál fue llamado por Dios? Y a veces eso es lo que nosotros debemos preguntarnos: ¿qué propósito tenemos en la vida para Dios? Sí, está bien que tú tengas tus planes, todos tenemos planes de prosperar, de estudiar, sí, no es malo, no estoy diciendo que no. Pero en el camino del Señor, en el servicio de Dios, ¿qué propósito tienes tú? ¿Quieres tú? ¿A dónde quieres llegar? Aquí. Eso lo debemos preguntar. Por eso es que hay personas que de repente no vienen una semana. ¿Entiendes? ¿Qué propósito tenemos nosotros? Escudriñando la palabra de Dios, conociendo la verdad. El Señor ya sabía que iba a una muerte en la cruz por todo. Él ya sabía. Él lo tenía claro. Pero también tenía claro, como le dijo, como Jonás, estaré, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estarás 3 días. Pero después del tercer día, bueno, la gloria se iba a manifestar. Amén. Entonces, él tomó una toalla. ¿Ok? Jesús vino a servir, mi hermano. Jesús no vino para que le sirviera cuando vino al mundo. Jesús fue directamente a servir. Y todos los detalles, Él los cubre. Cuando vemos cada detalle, tiene un significado tremendo. Después viene el manto. Mira, el manto para el pueblo judío era una prenda muy preciada. Tú podías dar todo, pero no tu manto. Era una prenda muy valiosa para el judío de esa época, un manto. Jesús era como algo de muy preciado, su manto. Cada uno tenía un manto. ¿No te acuerdas de Elías? ¿Qué fue lo que le pasó a Elías a Eliseo? Su manto. ¿Entiendes? Y Jesús se lo quita, se lo ciñe, se lo aprieta.
para servir. ¿Ok? Y para un judío, soltar el manto de él no era muy fácil, mi hermano. Claro. Entonces, puso agua en un lebrillo, ¿no? Eso es como un recipiente. Un lebrillo era un recipiente donde él ponía agua y comenzó a lavarle, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando vemos eso, ¿no? Cuando vemos eso, que Jesús empezó a lavar los pies. En Hechos 20:35 nos dice así, ¿ven? Esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ya vimos qué es bienaventurado, ¿no? Es más allá de estar feliz. Porque muchos lo traducen feliz, feliz sí está bien. Pero lo bienaventurado es estar a gusto con la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos estar feliz, pero ven y yo te hago algo para decir vas a estar feliz, para decir eres bienaventurado. No lo hace. Cambia la bienaventuranza. Pero bienaventurado es cuando tú vienes a la obra y tú estás a gusto haciendo la obra. Cuando tú te gozas haciendo la obra. Ahí donde el Señor te dice bienaventurado. Porque tú puedes estar feliz un día, Freddy, pero al otro día de repente no te sale la cosa bien y esa felicidad se va. ¿Sí o no? Pero el gozo del Señor, el hacer la obra del Señor, nada te lo va a quitar. Cuando tú te sientes feliz por algo que hiciste para el Señor, tú te sientes bienaventurado. A pesar de que, como Pablo, en vez de irle bien, que vimos la semana pasada y en los estudios, ¿cómo era? Le iba mal, estaba preso. Por eso que Pablo decía gozado y regocijado cuando estaba en la cárcel. Porque Pablo era feliz. A pesar de que su carne y la situación no era feliz, porque estaban pasando todo. ¿Verdad? Parece que en nuestra mente no se puede absorber. Entonces comenzó a lavar los pies a los discípulos y enjuagarlos con la toalla. Amén. Ahora yo pregunto, en ese tiempo sabemos que era una honra y una amabilidad a veces ofrecer ese servicio. ¿Ok? Y yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué le empezó a lavar los pies a los discípulos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le empezó a enseñar de esa manera? ¿Ok? Vamos a ir por ahí. Y vemos el 6. Vamos a ir por ahí. Piensen ahí bien. Vemos el 6. Entonces vino ¿quién? Y le dijo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Mira, hay situaciones que cuando tú llegas a los caminos de Dios no vas a entender todavía. Y más aún esas personas que no son cristianas. Hay gente que no pueden entender por qué tú tienes un servicio a Dios. Cuando nosotros llegamos, nuestra familia no podía entender eso. Ni todavía yo tampoco. Hay cosas que cuando nosotros estamos empezando no entendemos por qué una persona así tan fanática. ¿Por qué? Decimos así. Y la gente no lo va a entender, hermano. No lo va a entender. Por eso que Jesús dijo, ahorita, Pedro, no vas a entender eso es lo que yo estoy haciendo, porque en tu mente, ¿cómo tú vas a pensar que Pedro, yo me imagino la mente de Pedro, vamos a poner la mente de Pedro, el rey, el que vio haciendo milagros, el que vio la transfiguración, el que le habló esto, ahora le va a lavar los pies, no se puede entender. Pedro en su mente no sabía el mensaje que el Señor en ese momento le quería dar. Él ve lo que, wow, cómo está, lo que le dijo también Juan el Bautista. Yo no soy digno para que tú me bautices. Y Juan, eso tiene que hacerse, Juan. Eso le pasó a Pedro. Pero lo bueno de Pedro, aquí parece que Pedro era más fuerte, pero Pedro hablaba lo que expresaba. De repente no fue Pedro nada más que sintió eso. Fueron todos, pero se quedaron callados, ¿verdad?
Pero Pedro como que no se podía quedar callado nunca. Tú ves a Pedro que Pedro soltaba de una vez. Pero se iba adelante. Y por eso que hay situaciones, mi hermano, que muchas personas no van a entender. Y aún nosotros los que estamos aquí. Por eso que hay personas que no entienden las cosas de Dios. Y cuando empiezan a entender. Yo cuando estaba empezando, había cosas que me dijeron y yo pensaba que era ofensa, que era ofensivo, que no era así. Pero después yo fui entendiendo por qué. ¿Por qué? Una vez yo se los conté, ¿no? Me dijeron, predicar lo puede hacer cualquiera, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Y yo, wow, ¿pero qué es esto? Como que ofensivo. Pero yo entendí que había un amor, que había un servicio antes de predicar, que había un amor por las almas, que había una entrega al Señor. Pero al principio pareció como si me estuvieran criticando. ¿Sí o no? Y así hay personas en el ministerio que tú le dices esto y te repican. No tienes que hacerlo así, vamos a hacerlo como esto. Y vamos a ver que eso mismo lo dijo Pedro. Pero no van a entender. Y más aún, usted tiene que saber las personas que no son creyentes. Por eso que cuando Jesús hablaba en parábola, muchos no lo entendían. Él dijo, el que tenga oído, no lo entendían, mi hermano. Imagínate si a los cristianos les cuesta entender a veces, o dudan. Y mira lo que dijo Pedro. Vamos a ir para acá para verlo más claro. Pedro, ¿qué dijo? No. Un poco terco era Pedro, ¿no? Pedro de una vez dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y tú no lo estás entendiendo. No, pero a mí no me vas a lavar. Seguía con la terquedad Pedro. Y mira, pero yo a veces puedo entender a Pedro, mi hermano. Porque en ese tiempo, acuérdate que el contexto histórico, vamos a poner el contexto histórico del lavamiento de los pies. ¿Por qué? Sabemos que en ese tiempo la mayoría usaban ¿qué? Sandalias, ¿sí o no? Habían zapaticos así como los que tiene Freddy ahorita y Mabel. Habían sandalias. ¿Y las calles eran de asfalto? De tierra. Ajá. Tierra, arena. Sí, habían piedras, que había calles de piedra y cosas que habían hecho, pero no todas. La mayoría era arena. ¿Ok? Y en cada casa, la mayoría de las costumbres eran que tenían un agua, pero más que todo lo hacían los sirvientes. Si tú tenías sirviente, el sirviente era que iba a lavarle los pies a la visita, a los que venían. Por eso que cuando yo leí en la lectura bíblica Lucas 7:36, el Señor le dijo, vine aquí y tú no me lavaste los pies, tú no me hiciste esto. Y esta mujer lo hizo. El mismo Jesús se lo dijo. Y eso era, más que todo en ese ámbito, era como una falta de cortesía. ¿Ok? Por eso que Pedro en su mente decía que no. Pero viene como le contó, pero viene Jesús y le responde. Mira lo que le dije a Jesús. Si no te lavares, no tendrás. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que le dice Jesús. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pero ahí Jesús no se refería a una salvación, porque ya Jesús le había dado la salvación. ¿Entiendes? Ya Jesús le había dado la salvación a ellos. Y vamos a ver por qué. Pero cuando le dijo Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué fue la contesta de Pedro? Ahora, mira lo que ahora Pedro le estaba mandando a que lo hiciera lo que él diga, pues, porque hasta ahí lo estaba contradiciendo, porque él estaba hablando de los pies, Pedro le estaba cambiando el formato. Ahora no me lave los pies nada más, me lave la cabeza, las orejas. Bueno, hay personas que en verdad sí necesitan eso, ¿no? Que lo laven el cerebro. A mí me dijeron, mira, te empezaron a muchos dicen, cuando llegas al cristianismo te meten un lavado de cerebro. Y digo, bueno, gran falta que me hacía. Gran falta que me hacía porque mis pensamientos estaban a veces en otras cosas. Gran falta que no hacía. Pero mira Pedro es tremendo Pedro, porque Pedro todavía le dice, corrige al Señor, que estaba mal que le lavara los pies, tenía que lavar ahora la cabeza. Imagínate, hay gente que tú le dices esto, no, pero mejor lo hacemos así es mejor. ¿Entiendes?
Entonces, Jesús le dijo, el que está lavado, y ahí es donde viene el centro de todo esto. El que está lavado no necesita sino lavarse, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no, porque sabía que lo iba a entregar. Ok, el Señor, y en Tito, lo que pudimos compartir el mensaje el viernes, nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Ellos ya la salvación la tenían, pero ¿por qué necesitaban lavarse los pies? ¿Cuál era la razón de Jesús simbólicamente que decía eso? ¿Ok? Porque vamos a ver el contexto histórico literal y después vamos a ir. ¿Cuál es el contexto histórico literal? Que los pies estaban sucios, ¿sí o no? Porque ellos caminaban. Y a caminar, ellos podían adquirir cualquier tipo de inmundicia del piso, ¿sí o no, Freddy? ¿Sí o no? Así somos nosotros, hermano. Por eso que nosotros es necesario la comunión con el Señor. Es necesario la palabra de Dios en nosotros. Porque nosotros caminamos en un mundo donde no todos son cristianos. Nosotros podemos absorber aquí, allá, en todos lados. Y a veces venimos a estos lugares a que el Señor nos renueva nuevamente. A que si hay pensamientos que están entrando en nuestros corazones por el otro, el maligno, eso salga en el nombre de Jesús. A limpiarnos los pies. Pero simbólicamente no es que vamos a agarrar a todo a limpiarnos los pies. No. Que esas cosas que traemos, ira, contienda, pensamiento, todas esas cosas que adquirimos, porque la salvación ya está en nosotros. El que ha creído en el Señor, yo no puedo decir, pero el Señor sí lo sabe. Pero con eso nosotros podemos adquirir cosas, y esas cosas nos separan de Dios, nos apartan del camino de Dios. Por eso que hay gente que a donde vaya agarran y no vienen a la congregación, no buscan la palabra, entonces están esos pies bien sucios, ¿verdad, Michelle? Tienen los pies sucísimos porque no vienen, no se limpian con la palabra, ni en su casa, ni en la iglesia, en ningún lado. Entonces, ¿cómo andan? Sucios ante los ojos de Dios. Por eso que Él los viene a santificar, Él los viene a limpiar. ¿Ok? Y Él habla así porque yo necesito, y le dando dos ejemplos. Uno, que debemos venir siempre a lavarnos los pies. Y segundo, debemos también servir a otros. ¿Ok? Vamos a ver un poquito aquí. Porque hay donde yo digo, bueno, y esto lo digo yo, tengo este criterio, no lo voy a poner como doctrina, pero sí tengo este criterio y tengo base bíblica. Vamos a ver 1 Corintios 6, 9 al 11. Es uno de los versículos como el de Apocalipsis, donde se agarra mucho para tener religiones, para tener normas humanas. Y está bien, yo no lo voy a criticar. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ese versículo lo agarra, ¿sí o no? Para decir que estás mal, que estás en fornicación. Pero ese versículo no queda ahí. Agarran esa parte. Y sí lo dice. Pero mira lo que sigue diciendo. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ojo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido. Ya habéis sido en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Ok? Sí. El mismo Pablo nos dice, nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero la misericordia de Dios llegó a nosotros. Por eso que debemos mantenernos limpios. Cuando nosotros caminamos sin el Señor, esas cosas pueden venir a nosotros otra vez. No es que vas a perder la salvación. Si tú la has tenido, ojo, no lo estoy dando como doctrina bíblica, me puedo estar equivocando, pero yo creo, cuando un Señor te llama y te ponga el sello del Espíritu Santo, estás ahí. Si hay una lucha, pero tú sabes cómo vas a combatir esa lucha.
Solo no puede. El Señor te dijo. Porque ni Pedro pudo solo. Ninguno de los discípulos pudieron solo. Por eso que debemos venir a limpiarnos. Porque a nosotros se nos pega la cosa facilita. Es como cuando tú vas a una cosa y alguien tiene piojo y pum, te cae a ti también. ¿Sí o no? Las mujeres, ¿sí o no, Michelle? ¿Sí o no? Sí, y tú tienes que ir a achicalarte, ¿para qué? Así son las cosas. Se nos pega. Pero si no nos limpiamos, no venimos a la palabra. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Entiendes? Y tenemos que creer eso. Mi trabajo no es que tú digas que pierdes la salvación. No. Mi trabajo es que tú estés seguro de lo que hayas creído. Ese es mi trabajo. Porque hay unos que hacen algo malo. Hermano, si viene el Señor ahorita te queda. Wow, ¿quién eres tú, mi hermano? ¿Quién eres tú? El trabajo tuyo es decirle: tú eres de Dios, levántate. Estás seguro de lo que eres. Por eso que ponen a dudar a muchos. Entonces cualquier persona que no tiene el evangelio comete cualquier tipo de pecado. Casi que ven y lo ponen con lupa: el adulterio, la fornicación. Pero el chisme no. La maledicencia no. Y eso está ahí. La mentira no. Y eso está ahí. El mismo nivel. Al mismo nivel de todo, mi hermano. Y por todo eso murió Cristo por nosotros. Ahora, no es por eso lo decir, no, vayan a fornicar. No. Si tú haces eso, es porque no has tenido la salvación. No has tenido el nuevo nacimiento. Porque, y lo vemos en el nuevo nacimiento. Cuando una persona ha nacido de nuevo y estás haciendo algo malo, eso te duele aquí. No. En la cabeza te toca, paca. La gente puede estar riendo si tú estás por dentro llorando. Esa es una simbología que el Espíritu Santo tú estés nacido de nuevo. Pero si tú pecas y no pasa nada, se cumple la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No era. Judas, él anduvo con el Señor. Él caminó con el Señor. Pero él tenía una visión diferente a la del Señor. Ya Satanás lo tenía, que él quería ser un rey, que el Señor reinara para él estar al lado. ¿Sí o no? Él estaba enaltecido ya. En cambio Pedro, se dice cuando lo negó, Pedro lloró amargamente. A pesar de que Pedro es diferente, porque vamos a ver, los dos tuvieron un proceso, pero la actitud de Pedro fue diferente. Pero ya estaba escrito. Amén. Entonces, para que veamos allí, el Señor nos vino a limpiar y su obra redentora está completa. Ya no hay más sacrificio. Si tú creíste en el Señor no va a morir otra vez por ti. No va a morir en la cruz por ti. El Señor ya hizo el sacrificio. ¿Ok? Pero tú tienes que estar en constante coinonía. Porque tú caminas, no estamos caminando en el cielo, allá en el reino de arriba, donde todo es paz. No, estamos en un mundo donde se nos pega todo. ¿Sí o no? En un mundo donde está la ira rapidito. Entonces, si tú no vienes y te limpias, la comunión del Señor la va perdiendo y la va perdiendo y la va perdiendo. Hasta llega un momento que dice que el Señor se apartó. No, es que tú estás tan contaminado que el Señor no puede obrar contigo. Él está ahí, pero no lo puedes entender. No lo entiendes. ¿Entiendes? Porque te tiene tanto el corazón contaminado. Por eso que el Señor dice: no lo que entra, sino lo que sale de tu corazón es lo que te contamina. ¿Sí o no? Porque ellos se lavaban las manos simbólicamente y comían. Entonces los discípulos venían cansados y no se acordaban de eso y lo criticaban al Señor por eso. Y el Señor les dijo que no es eso. Amén. Vamos a seguir. El 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también. Wow.
Mira a donde quería llegar el Señor. Él los apartó. Y mira la enseñanza que le da. Si yo vine a servir, ¿por qué usted tiene que hacer lo mismo? Y ellos lo hicieron, claro que sí, ellos murieron por el Evangelio. Ellos siguieron el camino de Dios. Y yo estoy aquí porque un servidor vino y me predicó la palabra y estuvo pendiente en mí. Porque alguien se levantó predicándome el Evangelio. Porque alguien se levantó haciendo eso. Estaba pendiente, mira cómo estás, hermano. Un Dios te bendiga, un abrazo, una palabra. Alguien lo hizo conmigo. Y hoy yo estoy levantado. Y por eso es que por gracia yo lo tengo que hacer por otro. Y eso es la mayor cobertura que tú vas a tener. El servicio a otra persona. Mira, aquí el Señor le está dando una de la cobertura más grande que le puede dar a los discípulos. Una de las enseñanzas más grandes. Y se la puso en forma literal de como algo que es humillante, lavarle los pies al otro. Pero no entendemos. Lo vemos literal. Creo que Mabel ahora le va a lavar los pies a Freddy. Gloria a Dios, pero es algo más allá. Bueno, más rápido. ¿Ve? Entonces, aquí Jesús le dice, yo lo he hecho. Yo doy testimonio de eso. Filipenses sabemos que Él se despoja de todo, ¿no? De todo. ¿Verdad? Él era Dios. Él era Dios, pero bajó a un cuerpo. A un cuerpo. Pero seguía siendo Dios. Porque cuando Él quería, una vez le dijo al mar, cuando estaban en la barca, ¿sí o no? Levantó la mano y le dio orden, cálmense. Y los discípulos se quedaron mirando, ¿quién es este? Que le da orden hasta a los vientos que se calmen y se calma. ¿Sí o no? Él todavía seguía siendo Dios. Cuando lo fueron a atrapar, cuando ven el relato que habla Juan, cuando estaban en Getsemaní, con solo la voz todos cayeron. Todos cayeron. Cuando Él dijo, yo soy, todos se cayeron al cielo. Con la voz nada más. Pero Él no venía a usar esas cosas. Él venía a un propósito. ¿Entiendes? Él era Dios. Él era Dios, pero Él vino a servir. Él se despojó de todo. Fue humilde de toda cosa. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Despojarnos de nuestro ego para servir a otras personas. Y por eso dijo, yo soy ejemplo. El mayor ejemplo, más que el pastor, tiene que ser Cristo, mi hermano. Pero a veces ponemos los ojos en los hombres. Está bien, porque yo también agarré muchas enseñanzas de mi pastor, del servicio, del amor a las almas. Y eso lo sabe. Y eso gracias a Dios lo hemos transmitido. ¿Sí o no? Sin importar nada, sin interés, sin nada. Porque una persona hoy glorifica al Señor y uno se da... ¿Sí o no? Y es seguir al Evangelio. Porque hoy yo puedo, mañana, no lo voy a decir porque a veces no podemos... Pero yo puedo estar en una falta. Pero ustedes están para levantarme. No para que todos entonces digan, mira, no, que el Señor no tiene la culpa de los errores de los hombres. Ustedes me llaman la atención. Si yo no acato, bueno, no pueden seguirme a mí. Tienen que seguir a Cristo. Pero somos, por eso que somos cartas abiertas. Él dijo, porque ejemplo le he dado. Una de las principales formas de romper el poder del maligno sobre nosotros, mi hermano, y de nuestro propio deseo, es humillarnos como se hizo Jesús a servir. Una vida de servicio a prójimo. Esa es una de las mayores ventajas. Muchos dicen, no, la oración sí. Una vida de servicio tenemos que tener oración. Sin oración no hay vida de servicio. Pero la vida de servicio que el Señor estaba enseñando ahí al prójimo es la que lo va a dar cobertura a nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, con las cosas que debemos afrontar. Una vida de servicio al prójimo que tú te va a dar crecer y que el Señor te va a poner más.
Porque cuando vea que tú estás sirviendo, el Señor te va a dar más. Tú te vas a quedar cuando... Mira, no sé si a ustedes les pasa, hermano, allá, Emilio, Michael, Brian, que ustedes están leyendo algo y a veces te viene un discernimiento de la palabra y tú lo ves tan fácil y tú dices, ¿por qué? Es porque tú estás sirviendo, porque tú quieres buscarlo. ¿Ves? Y el Señor te cubre, y te cubre de enfermedades, te cubre de cosas. Sin necesidad de orar por ti, Él está cubierto. A veces sin necesidad de pedirle al Señor, ya tú estás cubierto de muchas cosas. ¿Entiendes? Pero lo acostumbramos a pedir y ser una iglesia que pida, pero no que sirva. Y esto, por eso es que a veces hay pocos ahorita, ¿no? Porque el Señor se lo dio a sus más íntimos ahí. Ahí, al más íntimo, el Señor les habló. Cuando vemos Juan 13, Juan 14, Juan 15. ¿Sí o no? Ahí, en ese aposento alto. Allí a esos discípulos que iban a llevar la palabra, que iban a formarse en la palabra de Dios. Los de afuera querían milagros. Los de afuera querían comer, que le diera comida, que le resolviera la vida, ¿sí o no? Pero cuando le empezó a hablar de palabras, se fueron todos. Hay muchas personas que son así, mi hermano. Vienen cuando necesitan. Nosotros necesitando vamos a otro. ¿Entiendes? Esa es la vida del servidor. Y ese es donde van a venir todas tus bendiciones. Donde van a venir tu crecimiento para ti, para tu casa y para tu familia. A veces ahorita hemos desvirtuado el evangelio. ¿Sí o no? Porque venimos con una lista aquí grande, ¿verdad, hermano? Y por al lado en los billetes, por si acaso, para hacer el pacto, para consagrar esa lista. Porque si no, tampoco el pastor te va a orar mucho por eso. Y es fuerte. Pero nosotros con el conocimiento no vamos a caer en eso, ni tampoco vamos a criticar. Lo dejamos. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay hermanas que me dicen, ay, que... Pero mira, yo te voy a decir una cosa a ti, o dos cosas. O tú te haces, o en verdad no sabes nada de la palabra, porque yo soy el pastor y yo te propongo algo a ti mal, que el Espíritu Santo me lo dijo. Entonces, o no sabes nada de la palabra o te gusta. ¿Sí o no? Porque por eso es que debemos tener una vida en congregación, en palabra, en oración y en servicio a Dios. Esas tres cosas nos va a ayudar a crecer. Y el servicio a Dios es lo que nos sube más ver. Porque Satanás viene, Juan 3, Génesis 3, Génesis, cuando habló con la mujer, él empezó a meter la exaltación, ¿verdad? Le cambió un poquito lo que le dijo el Señor. Dijo, serás como Dios. ¿Sí o no? Serás como Dios. Y Dios no dijo que sería como ellos. Él dijo lo primero igual, pero después lo como que... Y así viene la palabra a ti. A exaltarte, a que tú tienes la unción, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad, que tú solo. Y así se mete en los corazones de cada persona. Y más lo que te interesa es lo que yo puedo hacer como persona, que es lo que yo voy a servir a otro. Así le vino a Jesús, ¿sí o no? Satanás le vino igualito a Jesús, pero era Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Si te postraras, yo te daré todos estos reinos, serás el rey, el todopoderoso. Claro, es como los milagros que hizo Jesús. Muchos milagros hizo. Pero ¿quién salió a pelear por Jesús después? Cuando le dijo los 10 leprosos, ¿a 10 los curó? Una enfermedad, un milagro tremendo. La lepra, no había cura. ¿Sí o no? Un milagro sobrenatural, es un milagro sobrenatural. Y después Dios le dijo, no eran 10 que yo curé. ¿Dónde están los otros 9? Se fueron a hacer lo mismo que hacía. Ellos vinieron a Jesús, ¿por qué? Por una cura. Más nada. No vinieron
Muchos venimos así porque todos venimos con problemas. No te voy a decir que no, todos. Pero cuando tú entiendes el servicio de Dios y vienes, ya tú empiezas a entender en verdad la razón del evangelio. ¿Entiendes? Ahí donde se cumple. Ahorita no lo estás entendiendo lo que yo hago, pero después vas a entenderlo. Cuando Jesús muere, resucita, y empiezan a escribir la palabra y empiezan a acordarse, ellos ahí entendieron cada cosa que Jesús hacía. Cada cosa que Jesús hacía. Y ellos siguieron haciéndoselo a otro, Freddy. A veces ahorita perdemos el tiempo. ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién es el que tiene? Y el servicio. ¿Dónde está? Amén. Y mira, eso yo siempre lo digo. Eso es lo que te va a hacer crecer. Eso es lo que se va a hacer crecer a ti. Cuando tú, a pesar de que todavía tienes problemas tú, porque todavía no lo has resuelto todo, pero tú estás ayudando a otros. ¿Ok? Tú estás sirviendo a otros. Cuando Brian me llega temprano, que viene a limpiar una silla, que viene a recoger algo, él está sirviendo para que venga Freddy a sentarse, para que venga Mabel a sentarse, para que venga otra a sentarse. ¿Entiendes? Y a lo mejor no se lo van a agradecer, pero y tampoco está pidiendo que lo agradezca. Y tampoco nosotros, los que servimos a otros, no estamos pidiendo que lo agradezca. Pero muchos vemos, como yo lo vi también, eso me impactó. Yo siempre lo cuento, eso me impacta. El servicio de varias gente de Dios en la iglesia, eso a mí me impactó mucho. Yo creo que eso fue lo que me cambió a mí, a yo también querer hacerlo. Ese ejemplo. Sí había gente que cantaba bonito, sí había gente que predicaba bonito, sí había gente que venía, ¿verdad?, y tumbaba a todo el mundo. Pero eso no me impresionó. A mí me impresionó los que venían, que nadie lo veía. Los que estaban sirviendo, los que estaban atrás, buscando el agua, buscando el otro, pendiente de esto, pendiente de lo otro. Y yo no sé si fue que me mostró Dios eso, porque yo creo que Dios me mostró esos servidores. Que Dios me mostró eso. Gente que no son a lo mejor de título, mi hermano. Y por la gracia de Dios, Dios me puso a predicar rápido. Pero también me pone y me lleva siempre a estas cosas, que no nos exaltemos. Que no nos exaltemos. Que no lo vean en el norte. Porque si Jesús, que era Dios, hizo esto, ¿qué quedará para nosotros, hermano? ¿Sí o no, varón? Es más humilde. Y lo que hizo el Señor es un nivel. El Señor no te va a mandar a hacer eso, pero el Señor sí te está mandando a que tú empieces a servir a otro, a que tú empieces a decirle al otro, ayudarlo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y por eso dice, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurado serás si la hicieres. Cuando tú haces algo que no te lo está, de repente el pastor se le olvidó, como yo siempre le digo, el pastor se le puede olvidar y el pastor a lo mejor no te va a poner aquí a... ¿no? Pero si tú lo haces para Dios, tú vas. Porque a veces, sí, el pastor, yo también, wow, es bueno felicitarlo, lo hago. Mira, como hablo con a veces que Brian llega temprano, el mismo el hermano Michael, Saidí, todo eso que están pendientes. Y vamos. Como hay unas hermanas que se fueron. Yo me recuerdo mucho esta simbología, y terminamos con esto para ir a la cena del Señor, de lavamiento de pies. Muchas iglesias que lo repiten mensualmente, no sé, no es malo, no puedo decir que sí ni que no, cada quien tiene sus cosas. Yo una vez lo he hecho, fue con, ¿cómo se llama? Norailí, ¿verdad? Y Dios me lo puso a hacer, ¿no? Ella se iba, es una sierva de Dios que nosotros la conocimos sin creer en el Señor, normal, con problemas, con angustia, con todo. Tú no la conociste, ¿no, Norailí? Wow.
Ella se bautizó y ella decía, pastor, yo quiero que usted me bautice antes que yo me vaya, porque yo sé que allá me van a poner muchas trabas para bautizarme. Y nosotros le enseñamos ese servicio. Y lo que me goza, a mí me gozo, es que Dios me dio la oportunidad de poder llevar el evangelio a una persona que cuando tú la vayas está sirviendo, está gozosa, está alegre, está con gozo. Eso no tiene precio, mi hermano. Como a muchas personas que se han ido, como muchas personas que hemos conseguido, eso no tiene precio. No que fui yo, no, fue el Señor. Pero tú fuiste usado para una persona. ¿Entiendes? Tú fuiste usado para una persona. Porque tú fuiste y serviste a esa persona. Pero si tú no le sirves, o esperas nada más que venga y te vienes para acá con una carta, está bien, porque todas las cargas nosotros se las tenemos que dar al Señor. Pero nosotros nos basamos en servicio. Y así, donde primero la iglesia crece, y nosotros también. Y nosotros. Y eso siempre se los digo. Sin servicio no hay crecimiento. Hay títulos, sí hay. Hay dones, sí hay, pero no van a crecer. Y la cobertura de Dios, cuidado. Cuidado con lo que le ponga Satanás en el corazón, donde quiera que ustedes vayan. Porque Satanás es experto a ponerle cosas en los corazones, mi hermano. Hasta nosotros los pastores. A mí no me va a poner lo que le pone a una persona principiante, a mí me va a poner algo más fuerte. ¿Sí o no, hermano? A ti no te va a llegar a decir, mira, ven, vas una chela en la esquina. No, eso no te llega a ti. Ya tú pasaste ese proceso y ya Dios te dio esa victoria. Ahora viene con otra cosa más fuerte para ti. Por eso que si yo no estoy con el Señor, yo no vengo, me olvido de aquí, mire, hermano, yo soy presa fácil. Por eso que hay muchas personas que pueden conocer la palabra, pero ahorita le falta lavarse los pies. En el sentido literal, no que tienen los pies sucios. Porque han querido muchas cosas y no están yendo a la fuente que los limpia, que los restaura día a día. ¿Entiendes? Sí tienen dones, sí tienen talento, conocen palabras, hasta más que nosotros, pero tienen cosas que quitarse. Y por eso es el servicio al Señor. Por eso es el servicio al Señor. Amén.